Antes del descubrimiento de América, las conspiraciones de la alta nobleza castellana, la extrema debilidad del rey Enrique IV y los azares del destino han colocado a Isabel de Trastámara en la primera línea sucesoria a la corona castellana. Isabel la Católica, tras muchas vicisitudes, consigue casarse con el príncipe Fernando de Aragón y tras la muerte de su hermanastro, el rey Enrique IV, se proclama reina de Castilla en Segovia. A continuación, Isabel y Fernando tienen que entrar en una guerra civil, venciendo a Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV el Impotente, hermanastro de Isabel, y a su marido, Alfonso V, rey de Portugal. Ambos también aspiran a la corona de Castilla. Tras la victoria, Isabel y Fernando consolidan el reino y se lanzan a la conquista del último bastión musulmán de la península, el rico reino moro de Granada. Cuando Granada está cayendo, aparece en la vida de la reina Isabel un hombre con extrañas ideas y sueños imposibles. Es Cristóbal Colón. La reina Isabel, que cree en Colón, una vez finalizada la reconquista de la península, impulsa la gigantesca aventura de la hispanidad. Dicen que la reina, para financiar el viaje de Colón, empeña sus joyas. Todo lo hace por su fe. Una fe que ya no solo busca unir la península ibérica, sino también cruzar el océano. Y así, mientras las velas se llenan de viento, el viejo mundo queda atrás. Isabel, desde tierra firme, observa, y sin saberlo, abre la puerta a un continente entero. El primer viaje es un éxito inesperado. En abril de 1493, tras su primer viaje y procedente de Portugal, donde ha hecho una sorprendente escala, Cristóbal Colón llega a Barcelona, donde en ese momento se encuentra la corte. No solo trae relatos, sino una promesa desbordante, un mundo entero más allá del horizonte. Le recibe una corte expectante, pero es Isabel quien escucha con mayor atención, no por el oro, que escasea en ese primer regreso, ni por la gloria inmediata, sino por algo más profundo. La posibilidad de que su reinado se inscriba en una historia mayor providencial. Las crónicas de la época cuentan que Colón entra en la ciudad condal como un héroe, acompañado de indígenas traídos desde las Indias, animales exóticos y objetos desconocidos. Pero ante la reina no es el espectáculo que sella el momento, sino la palabra. Su reacción no es de conquista, sino de misión. Cuando sabe que algunos de los indígenas han sido traídos contra su voluntad, reacciona con enfado. Ordena que sean devueltos, protegidos e instruidos en la fe, pero no esclavizados. Desde el principio, la reina Isabel legisla para proteger a los pueblos encontrados, promueve la evangelización y hasta fomenta el mestizaje. Los siguientes viajes de Colón no serán tan exitosos. Colón cae en desgracia por sus muchos errores. Es encadenado, juzgado, es derrotado por sus propios desaciertos y por sus enemigos. Pero, incluso entonces, la reina Isabel no le retira su confianza. Ese mismo año, Isabel ordena que los indígenas sean tratados con respeto y amor, como súbditos libres de Castilla, sin sufrir daño alguno, y lo reiterará en años posteriores. Colón pisa América, pero Isabel pone su sello en la historia universal. En 1494, la reina Isabel la Católica organiza a través del Tratado de Tordesillas la división de las influencias en el mundo atlántico con la corona de Portugal. Con la bendición del papado se legaliza la extensión de la corona a las tierras occidentales descubiertas y por descubrir. Poco después, en 1496, el Papa Alejandro VI otorga a Isabel y Fernando el título de reyes católicos. Es un reconocimiento oficial por la defensa y promoción del catolicismo en sus reinos. Este título simboliza no solo la culminación de la Reconquista con la toma del reino moro de Granada, sino también su compromiso con la unificación religiosa y la consolidación del poder en sus reinos que abarcan gran parte de la península ibérica. En 1496 muere Isabel de Portugal, madre de la católica reina. La mujer, que de forma silenciosa ha criado a nuestra infanta en Arévalo, muere, lejos de la corte, pero muy dentro del alma de su hija. Isabel, la católica, hereda de ella la fe, la templanza y el carácter.
Al año siguiente, en 1497, el golpe es aún más cruel. Muere su hijo, el príncipe Juan. Es más que un heredero. Es la promesa de un futuro ordenado, el símbolo de un reino unido, el hijo tan esperado que debía perpetuar la corona forjada con hierro y fe. Su boda con Margarita de Austria, en abril de 1497, es el lazo soñado que une Castilla con Europa, un triunfo que resuena en cortes lejanas. La reina, rota, confiesa su dolor en palabras que atraviesan el silencio. Las esperanzas del mundo se me han muerto. No es solo la pérdida de un hijo, es el derrumbe de la sucesión, la grieta de un reino que había soñado eterno. Desde ese día, el porvenir de la reina Isabel se tiñe de incertidumbre. Pero además, en 1498, la tragedia continúa. Ahora es Isabel, la primogénita de Castilla, que es reina de Portugal. Durante el parto de su hijo Miguel, la sangre no cesa. La reina de Portugal, hija de los reyes católicos y madre del gran heredero Miguel de la Paz, muere ese mismo día, cuando está cerca de cumplir los 28 años. Aquel niño, Miguel de la Paz, no es solo su hijo, es también nieto de los reyes católicos y la esperanza viva de unir para siempre las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Muy pronto es nombrado heredero por todos los reinos. Pero, 2 años después, Miguel de la Paz, el gran heredero, fallece también. Y con él, la última posibilidad de una gran monarquía ibérica unificada bajo una sola corona. La reina madre, Isabel la Católica, no solo ha perdido a su hija más querida, pierde también a su nieto, a su futuro, a la idea de una península unida por la sangre. Dicen que desde ese día algo se quiebra en la reina. Entre 1496 y 1500, nuestra Isabel la Católica pierde a su madre, a su hijo Juan, a su hija Isabel y a su nieto Miguel de la Paz. Es un rosario de duelos que marcarán su vida. Pero nuestra Isabel no se recluye, no renuncia al poder, pero lo cubre con una capa de penitencia que se vuelve su segunda piel. Isabel ya no gobierna como reina triunfante, sino como madre doliente. En su duelo, Castilla ve no solo a una reina, sino a una figura eterna coronada por el dolor. A resulta del Tratado de Tordesillas, la princesa María, penúltima hija de los reyes católicos, es entregada en matrimonio al rey Manuel I de Portugal, el Bienaventurado. Es el mismo rey que había estado casado con su hermana mayor, la primogénita difunta, Isabel. Así, la princesa María pasa a ocupar el lugar de una hermana muerta en un trono extranjero. María será reina consorte de Portugal durante más de una década y madre de numerosos hijos, entre ellos el futuro Juan I. A finales del siglo XV, la princesa Juana, tercera hija de la reina Isabel, comienza a mostrar un carácter que desconcierta en la corte. No es sumisa ni predecible, es intensa, pasional, devota y profundamente enamorada de su esposo Felipe el Hermoso. Pero esa entrega, en un entorno político de alianzas frías y matrimonios estratégicos, pronto será vista como debilidad. La reina Isabel observa con preocupación. Sabe que el futuro del trono puede caer sobre Juana y esa fragilidad puede poner en riesgo la obra que tanto le ha costado construir. Así comienza el dilema. ¿Cómo confiar en una heredera que el mundo no entiende? ¿Y cómo protegerla sin quitarle lo que es suyo? Las Cortes, reunidas en Toledo y Zaragoza, reconocen a Felipe el Hermoso como futuro rey consorte, pero el acto es más formal que entusiasta. La nobleza castellana, acostumbrada a monarcas austeros y cercanos, observa con recelo a este príncipe flamenco que prefiere rodearse de extranjeros. Habla poco castellano, ignora las costumbres locales y trata a sus nuevos súbditos como piezas en el tablero dinástico de los Habsburgo. Su relación con la reina Isabel la Católica y el rey Fernando es tensa desde el principio. La reina, aún firme en su trono, percibe en él un peligro, no solo por su ambición, sino también por su indiferencia hacia Castilla y su deslealtad hacia Juana, cuya devoción absoluta la vuelve vulnerable.
Isabel la Católica, que había domado a la nobleza en los primeros años de su reinado con astucia y firmeza, despojando a los grandes señores de su poder militar, a espaldas de Isabel, algunos nobles comienzan a jurar lealtad directamente a Felipe, ignorando a Juana. No es solo una cuestión de protocolo, es un gesto calculado. Apuestan por un futuro más favorable. La autoridad de la reina Isabel aún permanece intacta, pero bajo la superficie crece la desobediencia. Envejecida, enferma y angustiada por la fragilidad de su hija, la reina Isabel ve cómo el orden que tanto le ha costado forjar puede comenzar a resquebrajarse. Es la vieja nobleza, la misma que ella había doblegado, la que ahora aguarda de forma calculada y con impaciencia. En los últimos años de su vida, Isabel, cuando la enfermedad carcome su cuerpo y el reino tiembla con la partida de su hija Juana, la reina encuentra consuelo en una presencia que nunca la abandona. Beatriz de Bobadilla, su amiga de la infancia, su camarera mayor, el espejo donde la reina puede verse sin corona. Es como su hermana mayor, no por sangre, sino por la intimidad tejida en años compartidos. En 1501, ahora es Catalina, la hija menor de la reina Isabel, quien cruza el mar Cantábrico rumbo a Inglaterra. Tiene apenas 16 años y lleva consigo no solo un linaje, sino también una misión: casarse con Arturo, el príncipe de Gales, hijo de Enrique VII, rey de Inglaterra. Aquel matrimonio es una pieza clave en la estrategia diplomática de los reyes católicos, que buscan afianzar una alianza con la emergente dinastía inglesa de los Tudor y de paso aislar a la archienemiga Francia. Su llegada a Inglaterra causa una gran impresión. Enrique VII queda admirado por sus modales y su belleza. Otros la describen como la criatura más hermosa del mundo, con una presencia serena, digna y luminosa. En su figura se proyectan las virtudes de Isabel: religiosidad, compostura, inteligencia. En 1501, pocos meses después de la boda, el príncipe de Gales, Arturo, también muere repentinamente. Catalina queda viuda en una corte lejana, atrapada entre la política inglesa y la incertidumbre sobre su futuro. Desde Castilla, la reina, ya marcada por el dolor, sigue la noticia con pesar. Se levantan las dudas sobre su regreso a Castilla y la devolución por los ingleses de la dote de la princesa castellana. Pero Catalina no regresará jamás. El rey inglés, Enrique VII, no quiere devolver la dote a Castilla de ninguna manera. Finalmente se encuentra una solución intermedia. Catalina, en 1509, se casará con el hermano pequeño de Arturo, el que será en el futuro el rey Enrique VIII. Permanecerán casados hasta 1533, año en el que el matrimonio es invalidado por el rey Enrique VIII, su marido, para casarse con Ana Bolena, la que será la segunda de sus 6 esposas. En el ámbito interno, en 1503, Isabel, como reina rompedora y luchadora, hace añicos las costumbres de su tiempo y su entorno. Establece que los indios de las tierras descubiertas, sus súbditos, solo pueden viajar si lo desean, y así lo certifica el gobernador real. Su testamento en 1504 recogerá de forma solemne esta voluntad: que sean bien y justamente tratados como súbditos libres de Castilla, nunca como botín de guerra. Desde ese instante queda claro que el descubrimiento no será solo un episodio aventurero, sino una empresa de Estado. En ese encuentro se funda no solo el vínculo entre Castilla y América, sino el imaginario de un imperio cristiano que se expandirá con la cruz y la ley. Isabel la Católica es más que una reina de guerras y tratados. Es también una humanista apasionada por el saber. Su corte es un faro de cultura y devoción. Acoge a cronistas, poetas, humanistas e impresores. Ya en 1492, el gran erudito Antonio de Nebrija le había dedicado la gramática del castellano, primera gramática del mundo de una lengua moderna, recordándole a la reina que siempre la lengua castellana sería compañera del imperio. La reina Isabel ha sido una madre exigente, una reina implacable. En esos momentos, la reina encuentra fuerza para enfrentarse a un futuro incierto, confiando en su marido Fernando y en el cardenal Cisneros para proteger su legado. A comienzos del siglo XVI,
El cuerpo de la reina Isabel comienza a quebrarse, pero su voluntad sigue firme, casi cruel consigo misma. Su enfermedad no es repentina, sino una acumulación de años de tensión, demasiados partos, duros y agotadores viajes, guerras eternas y ayunos voluntarios que minan su salud. Su alimentación es escasa y a veces autoimpuesta como disciplina espiritual. Duerme poco, pasa largas horas en oración y continúa atendiendo los asuntos de gobierno con una energía que sorprende a sus cronistas. Pero el desgaste es evidente. Sufre fiebres persistentes y en los últimos meses ya no puede montar a caballo ni desplazarse sin ayuda. Ahora se encuentra limitada a sus aposentos, pero incluso allí, rodeada de médicos, confesores y papeles, no abandona el gobierno. Dicta instrucciones, revisa informes, envía cartas. Castilla sigue gobernada desde una cama. El sufrimiento físico se entrelaza con la inquietud espiritual y sus oraciones ya no son de triunfo sino de súplica. Mientras Isabel lucha con su cuerpo y sus dudas, fuera de sus aposentos, otro actor comienza a mover las piezas del tablero con precisión. Es Fernando de Aragón, que tampoco descansa. Su mente no cede ante la sombra que consume a la reina. El rey Fernando se enfoca en preservar el legado que ambos han construido. Aunque su poder en Castilla está limitado por la autonomía de Isabel como reina propietaria, sigue siendo un actor esencial, tanto por su experiencia como por su capacidad para moverse en los márgenes del poder sin romper equilibrios. La fragilidad de la princesa Juana no es un secreto. Mientras Isabel libra la batalla final con su cuerpo, Fernando teje alianzas. Tantea a las ciudades, a los grandes nobles, a las órdenes militares. No actúa por impulso, por nostalgia. Actúa como siempre lo ha hecho, como un gran estratega, calculador y metódico. Prepara la regencia, aunque aún no esté escrita. Para muchos es el rey católico, pero en esos meses es también el guardián silencioso del legado compartido. Sin el carisma simbólico de Isabel, sin su autoridad moral directa sobre Castilla, Fernando se prepara para lo inevitable, gobernar sin ella contra otros, en nombre de lo que han conseguido juntos. En las últimas semanas de su vida, Isabel, cuando ya no quedan ejércitos por mover ni decretos que firmar, la reina convoca a uno de los pocos hombres cuya voz aún escucha con plena confianza. Es el cardenal Cisneros. Más que confesor, es su instrumento político y arquitecto espiritual. El encuentro tiene lugar en Medina del Campo. Con dificultad, pero manteniendo su lucidez, confía al cardenal sus temores por la princesa Juana, las ambiciones de Felipe y la urgencia de proteger la corona. Cisneros escucha, analiza y acepta ser su guardián invisible, encargado de decir no cuando otros cedan al cálculo. Pocos días después, el 12 de octubre de 1504, Isabel libra su batalla final. En el papel, dicta su testamento de gobierno, nombra heredera a la princesa Juana, fija la regencia de Fernando hasta que Carlos, su nieto, hijo de Juana y Felipe el Hermoso, cumpla 20 años y establece el orden sucesorio completo. 3 días antes de morir, en un codicilo fechado el 23 de noviembre de 1504, añade su última frontera ética. En este codicilo se lee: cuando la Santa Sede Apostólica nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal motivación fue atraer a sus pueblos y convertirlos a la fe católica. Enviando prelados, clérigos, religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe católica, enseñarles buenas costumbres y cumplir con la diligencia debida. Por lo tanto, suplico al rey mi señor y ordeno a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal objetivo, velando porque los indígenas de las Indias, ya conquistadas y por conquistar, no sufran agravio alguno en sus bienes, sino que sean tratados con justicia y que si han sufrido alguna injusticia, ésta sea reparada. En su testamento, la reina deja las pautas a seguir para sus sucesores, asegurando el trato de los pueblos indígenas como iguales. Fomentando el mestizaje con estos pueblos,
y reconociendo los títulos de su realeza, haciendo de la evangelización la principal misión de España. Para terminar de proteger a los pueblos indígenas, en el año 1512, inspirado en sus últimas voluntades, se firmarán las leyes de Burgos, donde, entre otras cosas, se prohibirá de manera legal la esclavitud de los indios, sus súbditos. Se legislará el trabajo de las encomiendas, donde los indios deberán tener un salario justo. En un futuro 1542, reinando su nieto Carlos I, estas leyes serán nuevamente revisadas y ampliadas para favorecer aún más a la población indígena. Años más tarde surgirán las leyes de Indias, una recopilación de todas las leyes diseñadas para proteger y garantizar los derechos no solo de los indios, sino de todos los ciudadanos que viviesen dentro del Imperio español. A su muerte, con 53 años, la reina Isabel aparenta mucha más edad. 30 años de reinado, las pérdidas familiares y su incansable voluntad de recorrer Castilla a caballo dejan secuelas visibles. Isabel, que había nacido en un mundo medieval, lleno de traiciones, conflictos internos y reinos divididos, lo abandona en el Renacimiento, habiendo establecido el imperio más grande de todos los tiempos, un lugar donde, según se decía, no se ponía nunca el sol. Isabel, que nunca se llega a doblegar ante obstáculos ni reyes, ni clérigos ni ejércitos, supo imponer su voz y su fe. Isabel la Católica, junto a Fernando, forjan la unidad de Castilla y Aragón, acaba la reconquista de las tierras de España y apoya un viaje que cambiará la historia del mundo. Sienta las bases de una España unificada, de un Estado moderno y de una potencia mundial. Su política matrimonial con las casas de Austria, Inglaterra y Portugal conecta a España con las principales dinastías europeas. La reina Isabel, que gobierna los destinos de los castellanos durante la segunda mitad del siglo XV, santa para muchos, infame para pocos, es una figura fascinante, dueña de una voluntad férrea, de una determinación invencible y de una visión política que deja perplejos a muchos hombres de su tiempo. La reina Isabel de Castilla es la precursora, la arquitecta y la auténtica inspiradora de la civilización hispana, sin cuya intervención el mundo hoy, sin duda, no sería tal y como lo conocemos. Y con estas palabras, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica sobre la vida de la fascinante reina Isabel la Católica, la mujer que cambió el mundo y que fue la auténtica madre de la hispanidad. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.